Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Espero 3 minutitos más y 50 y empezamos, ¿les parece? Pues se van sumando. Esta comisión está mejor, tengo más cámaras prendidas, me faltan iguales. Y toqué esto y ahora no sé qué hacer. ¿Cómo van con recursos extraordinarios? ¿Qué han visto? La parte general y de inaplicabilidad de ley. Esos dos temas. Bien, ¿Nos pueden tomar quedarían un 2 escrito? clases. ¿Cómo? ¿Nos pueden tomar un escrito de recurso o es teoría nomás? No, no, no. Puede ser un caso práctico sin que confecciones el escrito. ¿Qué recurso procede? O que lo que siempre se pregunta es qué consejo le daría a su cliente o qué podría hacer alguna presentación y ahí tendrías que explicar cuál es el recurso, cuál sería el fundamento de tu recurso, pero imagínate que hacer un escrito de interposición de un recurso, fundamentación de un recurso extraordinario, sería una locura. No, tan mal no estamos. Pero sí puede haber algún ejercicio que ustedes tengan que ver si procede o no algún recurso, eso seguro. Máxime si el titular se encargó de dar él mismo el tema. Pierdo cámaras, ¿eh? Axel, si estás, vi que me llegó un mail, pero todavía no lo leí. Cuando lo lea, creo que es el trabajo práctico de sucesiones, te lo contesto. Dale, gracias, doctora. Sí, estoy, pero no puedo prender la cámara porque si no se me tilda la computadora. No hay problema. Creo que a Fraga le pasó lo mismo, porque tenía conexión inestable cuando hablaba Tomás y ahora la apagó. Pero bueno, participen igual. Bueno, arrancamos. Voy a empezar a compartir pantalla. Hoy nos toca toda la parte de lo que es sucesión testamentaria y la etapa patrimonial de ambos tipos de procesos sucesorios, tanto testamentaria como hábil testatario. La parte testamentaria vamos a ir rápido porque no tiene mayores complejidades y tienen todo en el aula virtual y nos vamos a detener un poco más en todo lo que es la parte de inscripción, la etapa patrimonial del proceso sucesorio, regulación de honorarios y demás que es importante. Bueno, existen dos tipos de sucesiones, como ustedes ya sabrán. Tenemos la sucesión ab intestato y la testamentaria. En la sucesión ab intestato, a quién le va a dejar sus bienes, tanto sus créditos como sus deudas, ¿no? Y la ley cumple Se su corta rol. bastante. Pero tengo una No se me conexión. corta. Sí, a mí también. A mí no. No, a mí no. Chicos, tengo buena conexión. No Yo estoy la en la escucho bien, facultad, doctora. estoy en casa Capaz que y soy yo entonces, capaz que soy yo. tengo 500 megas. Ya si no me funciona me voy a pelear ya Yo también escucho mal. con todo Fivertel. Va, debemos ser nosotros entonces, perdón. No hay problema. Pero no, les digo que es más, me estoy fijando acá, tengo todas las rayitas pertinentes y tuve la anterior y no tuve problema. Yo decidí hace 2 semanas no ir más a la facultad, porque es imposible en la facultad. Pero bueno, cualquier cosa me dicen, frenamos, y si no se está grabando,
y si el resto escucha bien, la grabación va a quedar bien, así que después la pueden escuchar. Bueno, existen dos tipos de sucesiones, tenemos la intestato y la testamentaria. La intestato es cuando el causante no expresó su voluntad y viene la ley a cumplir su rol y pone herederos forzosos, determina cuáles son los herederos forzosos, y si no, otros herederos que también llama a que vengan a la sucesión, y en ausencia de todos estos es lo que se llama el código de la sucesión vacante, y es el Estado el que viene a quedarse con los bienes de esta persona y en su caso pagar con dichos bienes las deudas que tenga. Pero como no hay una voluntad expresada del causante, es sucesión a intestato. Y la testamentaria es cuando el causante dispone de sus bienes, dispone a quién le va a dejar sus bienes. En este país, a diferencia de otros, si bien tiene voluntad de disponer de sus bienes, esa voluntad no es total y absoluta, porque si hay herederos forzosos, como son ascendientes, descendientes o la cónyuge respecto de los bienes propios, no puede disponer de todo, sino de un porcentaje que ahora lo vamos a ver. Pero si no tuviera ni hijos, ni padres, ni cónyuge, puede disponer la totalidad de sus bienes, desplazando así a los restantes herederos que pueden ser llamados por ley, pero que no son forzosos, como pueden ser hermanos, sobrinos y demás. Bien. Sucesión testamentaria. El Código Civil y Comercial no trae una definición de lo que es la sucesión testamentaria, a diferencia del Código de Vélez, que sí trae una definición, pero prevé la posibilidad de la existencia de una sucesión testamentaria. Así está arreglado en el artículo 2462 del Código Civil, que dice: las personas pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en el título 10 de este libro. Acá yo se las mencioné, no se las menciono en el escrito. Si son descendientes, la porción legítima de los descendientes son 2/3. Por lo tanto, podrá disponer del 33,3%, 333 periódico 3. Si hay ascendientes y cónyuges, la porción legítima de ellos es la mitad, un medio. Por lo tanto, podrá disponer del 50% restante. ¿Cómo puede disponer? Mediante un testamento otorgado por las solemnidades de ley, y en ese acto también puede incluir disposiciones extrapatrimoniales. Esas disposiciones extrapatrimoniales no van a integrar el acervo sucesorio, no se van a introducir dentro del proceso sucesorio, pero bueno, van a estar en el testamento y será obligación de los beneficiarios cumplir con esas disposiciones extrapatrimoniales. Por ejemplo, quién se queda a cuidado del gato, ¿no? Sin condición alguna. ¿A quién le deja el gato? El causante, el perro. Bueno, eso no tiene un valor patrimonial, pero sí puede atribuírselo a alguno de los que él considere sus beneficiarios. Podemos definir el testamento como el acto que contiene la justa expresión de la voluntad del causante, de lo que él quiere que se haga después de su muerte con respecto a sus bienes. La mayoría de las veces, por los que yo he visto por lo menos, siempre hay disposición de bienes, no dice, y con estos bienes tenés que pagar tales deudas, o tengo tal deuda y debe hacerse cargo fulano porque le dejo tal cosa. Las deudas aparecen después, y bueno, se va a responder, como ustedes saben, ¿no? Pero lo que se dispone es a quién le deja los bienes y no las deudas. Tipos de testamento. Bueno, tenemos cuatro tipos de testamentos regulados en la ley. El testamento hológrafo, testamento por acto público, el aeronáutico y el consular. El aeronáutico y el consular, se los menciono, están no solo en el Power, sino están también en el aula virtual, pero no se utilizan, no se ven con frecuencia, así que no se compliquen demasiado. Sepan que existe, sepan que el del Código Aeronáutico es el que se realiza
en la aeronave y que el comandante debe registrar en el libro de la aeronave. No dice cuáles son las formalidades y está regulado en el 85 del Código Aeronáutico. Por lo tanto, tranquilamente puede ser un testamento hológrafo que registre el comandante en los libros de la aeronave, pero tampoco dice cómo debe registrarlo ni qué es lo que debe contener ese testamento. Por lo tanto, si alguien en una aeronave hace un testamento de puño y letra, que ahora vamos a ver, y cumple con las formalidades del hológrafo, esté o no registrado en los libros del comandante, se va a regir por el Código Civil y Comercial, listo, no va a haber problema. El consular es aquellos donde los argentinos se encuentran en un país extranjero o un extranjero que esté en el país y hace su testamento ante un funcionario, ministro o cónsul del consulado, con 2 testigos que deben estar presentes en todo el acto, y después el cónsul lo tiene que mandar o remitir a ese testamento al juez civil del último domicilio del causante o en su defecto al ministro de Relaciones Exteriores. También está en el 2646 del Código Civil y Comercial. Tiene un montón, pero un montón de supuestos que si el funcionario no está el cónsul, puede ir al consulado de una nación amiga, y un montón de cosas que no he visto nunca, y espero tampoco ver, porque no sé, no sabría decir cuáles son las naciones amigas y cuáles no. Pero bueno, se los menciono para que lo sepan, se los dejé acá diferenciados para que puedan ubicarlo. El testamento hológrafo es aquel testamento que está escrito de puño y letra por el causante, que tiene fecha y tiene firma. Esos son los requisitos y las solemnidades que debe cumplir el testamento hológrafo. Si le falta alguno de estos requisitos, no es válido como testamento hológrafo. Y el juez ni siquiera tendría que ordenar el trámite que vamos a ver que tiene que disponer para ver si es válido o no el mismo, ¿sí? En supuestos excepcionales se ha admitido la validez del testamento si no tiene fecha, en qué momento se hizo. Por ejemplo, en Mar del Plata, en el día del nacimiento de mi primer hija, mi cuarta hija, mi quinto nieto, en el día de la asunción presidencial, en el día del aniversario de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, si bien no está la fecha concreta, tenemos indicación para determinar qué día se hizo. ¿Por qué es relevante saber qué día se hizo? Primero, porque va a determinar la ley aplicable. En el supuesto de que tengamos distintas leyes, como pasó en su momento, que pasamos del Código Civil al Código Civil y Comercial. Segundo, porque podemos ver si hay testamentos posteriores y son contradictorios a contrarios al testamento anterior, para ver cuál es el que vale, porque vale el último, la última declaración de voluntad del causante es la que vale. Aunque no diga, se contradice con la primera o la anterior, es la que vale, es la última. La última declaración de voluntad viene a repartir algún bien que no fue incluido en el anterior, se sumarán los testamentos, ¿sí? Pero la fecha es determinante para saber si un testamento reemplaza a otro o no. Por ejemplo, puede pasar que en un primer testamento alguien que no tiene herederos forzosos diga, tal propiedad se la confiero a Margarita. Más adelante, 10 años después, otra propiedad se la confiero a Juancito. Más allá de que el segundo testamento es posterior y no dice nada del que confirió a Margarita, como son bienes distintos, válidamente los dos pueden llegar a ser testamentos válidos y uno no tiene por qué anular al otro. Pero si se trata del mismo bien, ahí sí estaríamos anulando. O si se trata del mismo porcentaje, ahí sí se estaría anulando el anterior. Por eso es importante la fecha. Y por supuesto, tiene que estar firmado. El testamento por acto público es el que se realiza ante el escribano, con 2 testigos. Los testigos tienen que participar del principio al fin del acto. El que otorga el testamento, el otorgante, puede llevar por escrito lo que quiere que el escribano transcriba en su protocolo, puede dictarle al escribano, puede tener un bosquejo y después armarlo junto con el escribano, pero los testigos tienen que estar presenciando
toda esta instrumentación. Lo va a escribir en el protocolo, la publica, y ese va a ser el testamento por acto público, y está regulado en el 2479 del Código Civil y Comercial. Bien. El proceso sucesorio. El proceso sucesorio en general tiene trámites comunes, el proceso sucesorio testamentario. Trámites comunes que son los mismos que habíamos visto para la sucesión ab intestato. Ustedes, para iniciar un proceso sucesorio, cualquiera sea el tipo de proceso, tienen que acreditar el fallecimiento del causante. ¿Con qué lo acreditan? El certificado de defunción. Partida de función. Exacto, solo con el certificado de defunción. No pueden acreditar con la defunción inscripta en la libreta de familia. No lo pueden acreditar con la defunción inscripta en determinado lugar. Solo con el certificado de defunción. ¿Sí? También tienen que acreditar que son parte legítima, es decir, que ustedes tienen derecho a iniciar el proceso sucesorio, ya sea porque son beneficiarios, sea porque son albaceas, sea porque son herederos legítimos, pero además saben que hizo un testamento, entonces también pueden iniciarlo, aunque no sean beneficiarios de ese testamento, porque puede haber la sucesión mixta, como yo les mencionaba al principio, una parte ab intestato, porque tengo herederos forzosos, la parte disponible, ese 33,33%, se la puedo haber entregado a alguno de mis herederos forzosos o a otra persona que no es mi heredero. Debo denunciar el nombre y domicilio de los restantes herederos, si conozco que hay herederos. Debo solicitar el oficio al registro de testamento. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Si yo tengo un testamento, ¿por qué tengo que librar oficio al registro? Primero, para ver si está inscrito el testamento y anule esto, o otro testamento distinto. Y ahí el juez va a tener que ordenar si hay otro testamento, que el escribano que lo tenga, o el protocolo donde esté sentado, remita una planilla al registro de juicios universales e informes del IPS. Esos son los trámites comunes que coinciden con la sucesión ab intestato. Acá tengo, bueno, Joaquín, Alan, dicen que se corta. Sí, profe, en un momento es inescuchable. No te quise interrumpir, pero en un momento creo que a todos ahora es inentendible. No sé qué pasa. ¿Se grabó bien la clase anterior, doctora? No me dijeron, no tuve ningún problema en la clase anterior. Son Sí. 6 los que participan igual de la clase anterior, pero no hubo ningún problema, para nada. pues, Tengo Profe, todas yo las hice la líneas. función anterior, pero como se pisa, muchos venimos a este horario. De las 2. Sí, no, mira, ni un problema tuve, para nada. Sí, ahora cuando hablabas de la sucesión testamentaria, ponele quedan como cortes de 2-3 segundos que no se escucha nada y aparece hablando de vuelta. Es raro porque cuando se corta, ¿vieron que sale un cartel que dice conexión inestable? A mí no me Sí, sale. no sé qué. O sea, ahora somos un par pero bueno. Lo vamos, y si no Yo no me entendí voy, bien el tema de los oficios. bien, si no me voy a una computadora de escritorio que está cableado el internet. Ahí no hay forma de que falle. Pero bueno, probemos. Los oficios. Para iniciar un proceso testamentario, ustedes tienen que cumplir con los mismos requisitos que la ab intestato. Es decir, acreditar el deceso, acreditar que son parte legítima, denunciar el nombre y domicilio de los restantes herederos, y solicitar oficio al registro de testamentos, planilla de juicios universales e informe de IPS. Eso es lo mismo que en el ab intestato. Lo único que le agregan es que tienen que traer el testamento. Y si no, tienen que denunciar dónde se encuentran. ¿Ahí va? ¿Se escuchó? ¿No se Ahí cortó? se escucha re bien. Sí, se escuchó bien, profe. Capaz que eran los auriculares que me cortaba la voz, ¿eh? Vamos. Bien. El testamento se... Ahí se cortó la pregunta. No sé quién preguntó. No sé quién estaba haciendo. Pero se tildó. Bueno, Alan, escribí Todo si Alan, querés. sí. En todo lugar.
Si querés, Alan, escribís y ahí te contesto cuando escribas. ¿Sí? Avísenme si escribe Alan y no lo veo, porque por ahí no veo el chat. Trámites propios de la sucesión testamentaria. Si tenemos un testamento hológrafo, yo tengo que acompañarlo con el escrito de inicio o tengo que decirle al juez quién lo tiene, porque puede haber hecho un testamento hológrafo y puede habérselo dejado en una escribanía para que me lo guarde, en la casa de algún abogado conocido o que lo tenga algún familiar guardado en determinado lugar y yo pido que lo traigan a juicio. Profe, ahí escribió Alan, perdón. ¿Querés que lea lo que puso? Dale. Puso, el testamento se acompaña como documentación y con respecto a los oficios, se ofrece como informativa o con acápites distintos en la demanda se solicita el libramiento de oficios. No es prueba informativa los oficios, Alan. Es lo mismo que en la sucesión ab intestato. Si bien el juez tiene que ordenar esos oficios en el primer despacho y no es necesario que vos lo pidas en el escrito de demanda, nosotros les explicamos que para que nosotros sepamos y podamos corregirle a ustedes, para ver si saben o no, en un punto pidan, solicito, se libre planilla de juicios universales, se libre oficio al registro de testamentos, se expide informe del IPS y se publican edictos. ¿Se acuerdan que les dijimos? No es prueba informativa. En un punto se pide. Y el testamento, sí, es la documentación que vos acompañás. Además de las actas de defunción, de certificado de defunción, y en su caso, si vos sos heredero forzoso, certificados de nacimiento o de matrimonio, si sos cónyuge, agregás el testamento. Bien. Testamento hológrafo. Si yo le digo al juez que lo tiene otra persona, el juez, previo a proveer el primer despacho, va a ordenar que se traiga el testamento. Y una vez que el juez tiene el testamento, va a sacar el primer despacho que nos tiene por presentados parte y esto que les voy a explicar ahora. Si lo traigo conjuntamente con el escrito de demanda, ahí tenemos el primer inconveniente que se nos presenta entre el Código Procesal y el Código Civil y Comercial. El Código Procesal, en el artículo 739, dice que a los fines de acreditar la autenticidad de la letra y firma del testador en los testamentos hológrafos, teníamos que ofrecer 2 testigos. Estos testigos declaraban y si reconocían que la firma y letra era del testador, el juez podía declarar válido el testamento. Con la modificación del Código Civil y Comercial, ustedes saben que el Código ha dispuesto ciertas normas que son procesales, que si bien es una competencia exclusiva de las provincias, delegada de nación a provincia, el Código tiene varias normas procesales y la doctrina y jurisprudencia las admite y las recepta sin tachar las mismas de inconstitucionalidad. Entonces, debemos aplicar lo que dice el Código Civil y Comercial. Y el Código Civil y Comercial, que dice, cuando se presenta un testamento hológrafo, lo que debe hacer el juez es designar un perito calígrafo para comprobar la autenticidad. No solo de la firma, sino del contenido, de la letra. Ahora bien, ¿cómo hacemos? Ustedes recuerdan que cuando vimos en el proceso ejecutivo, tenía el perito 2 métodos para hacer la pericia. ¿Cuáles eran? Por cotejo y cuerpo de escritura. O por documentos, por cotejo, me olvidé la otra. Formación de cuerpo de escritura. Acá sí, cotejo, porque cuerpo de escritura no podría ser. Está muerta la persona. Exacto. Acá no le queda otra cosa que utilizar la técnica del cotejo. Pero ¿ustedes lo ofrecen como prueba pericial? No. Ustedes en un punto le dicen al juez que no necesitan decirlo porque el juez lo debería ordenar, pero para el parcial, si les pedimos que inicien un proceso testamentario, digan, solicito, señor juez, se desinsacule perito calígrafo a los fines de que mediante el cotejo verifique o compruebe la autenticidad de letra y firma del testador. Y a tal fin, ¿qué deben acompañarle ustedes al juez? Para que haga el cotejo. Documentos indubitados. Otros documentos. Bien, documentos indubitados. Es decir, le van a acompañar al juez
documentos, o le van a decir al juez dónde ubicar esos documentos para que el perito pueda realizar la pericia cotejando esos documentos indubitados con el testamento suscripto de su puño y letra. ¿Dónde pueden tener documentos indubitados? Si tiene alguna propiedad a su nombre, en la escritura. Si trabajó y operó con algún banco con anterioridad a toda esta era de la virtualidad, puede tener firmas registradas. Si solicitó una jubilación o una pensión, puede haber en ANSES por lo menos el poder conferido al abogado con su firma. Si actúa en algún proceso judicial anterior a esta era del documento electrónico y los escritos electrónicos, podría haber presentado algún escrito con su puño y letra, no como abogado, sino como parte. No es que el causante era abogado, ¿no? Bueno, ustedes ahí le dirán al juez dónde ubicar estos documentos indubitados para que el perito pueda realizar su labor cotejando esa documentación. Bien. El artículo 2339 del Código Civil y Comercial, que habla de esto de la pericia caligráfica, es una norma procesal y como norma procesal se aplica en forma inmediata. Es decir, si testó antes de agosto del 2015, pero presento el testamento en el 2015, voy a tener que hacer la pericial caligráfica. Me va a decir, no, porque está aplicando retroactivamente la ley, porque el testamento se rige por la ley vigente al momento de testar. No. Se rige al momento de testar en cuanto a la forma del testamento. Pero esto es una norma procesal. Como norma procesal se aplica de manera inmediata. Así que estén atentos y no se confundan si hay algún ejercicio donde testó en el año 2002 y se inicia la sucesión en el 2017 y pretenden ir con testigos. No van con testigos. Tienen que ir indefectiblemente con el perito calígrafo. Van a ver que en el aula virtual hay doctrina minoritaria que entiende que no es la única prueba que puede hacer la del perito calígrafo, sino que debería completarse también con peritos, pero toda la jurisprudencia dice, si el Código Civil y Comercial dice que para comprobar la autenticidad de un documento es necesaria la prueba caligráfica, un testigo no lo va a reemplazar. El especialista es el perito calígrafo. ¿Sí? Bien. Profesora, una pregunta. Sí. Supongamos que, no sé si se puede igual, una persona hace un testamento a máquina, por ejemplo, y lo firma. En ese caso, ¿es válido como testamento o no es válido? Yo no sé si el contenido lo hizo él. Si vos te vas a la sí, pero forma, dice puño y letra. Dice puño y letra. No es claro, un pero testamento. o sea, puede ser que lo haga por más prolijidad de escrito a máquina y lo firme, y Claro, pero el nadie testamento discutiría que la te firma no es de exige- él y que no tiene fecha. pero igual no te dice solo la firma de puño y letra, te dice la firma y el contenido de puño y letra. No es testamento hológrafo. Es decir, no valdría como testamento. No, como testamento hológrafo. Como testamento hológrafo no valdría. Y no vale como testamento directamente, porque no hay otro testamento. Por eso. Con anterioridad. No, pero si el escribano lo hace a máquina, no importa. En el caso del escribano no interesa. Sería público. Con Claro, anterioridad ya sería estaba solamente el a mano. testamento cerrado. El testamento cerrado era aquel que ya no está más vigente, no figura en el Código Civil y Comercial, no se confundan. El testamento cerrado era aquel que iba el testador con su testamento en sobre cerrado, le decía al escribano, es mi testamento, el escribano firmaba el sobre y lo hacía firmar por 2 testigos. Y ese era el testamento cerrado y teníamos otro trámite distinto. Ahora no está más. El testamento hológrafo se puede guardar un sobre y se lo puedo dar a un escribano, pero el escribano no tiene que firmar el sobre ni traer 2 testigos porque eso no existe más, sería como mero depositario del testamento o persona que cuida el testamento, pero no hay más testamento cerrado. Los testamentos que hay son hológrafo y público. Si no reúnen los requisitos estos de solemnidad, no es testamento. Y el juez no podría declararlo válido. ¿Sí? Bien.
¿Y si El ese tiene la firma contenido. certificada tampoco sería público? No. Público es el Bien. hecho en escritura. ¿Qué pasa? Perfecto. Si tiene las firmas certificadas, hay un criterio jurisprudencial o un fallo jurisprudencial que lo admitiría porque dice, bueno, si tiene las firmas certificadas, no voy a hacer traer un perito calígrafo para comprobar la autenticidad de la firma. Pero igual dice firma y letra. Y ahí sí podríamos incorporar con otra prueba. Pero si el escribano certificó la firma, tendríamos que ver si la firma se corresponde con la letra de arriba, como para poder tener por válido todo el testamento. Son supuestos excepcionales, va a depender de lo que decida. Yo sí me arriesgaría a utilizar la doctrina. Ahí me salió un cartel, por ejemplo. A ver. Yo sí ahí me arriesgaría a utilizar la doctrina que dice, el Código Civil y Comercial viene a complementar lo que dice el Código Procesal. Si yo tengo la firma certificada, a los fines de acreditar la letra del causante, sí puedo probar y incorporar los testigos. O pedir un perito calígrafo para que diga que la firma, que sí es indubitada, porque tengo un escribano que la certificó, se corresponde a la misma persona que hizo la letra de ese testamento. Y ahí podría llegar de todos modos. Pero bueno, esos son casos excepcionales y dependerá del juez que le toque, porque es meramente interpretativo. No está previsto en la ley ese supuesto. Bueno, el contenido, validez o la nulidad del testamento se juzga por la ley vigente al momento de la muerte. Es decir, si falleció antes del 2015, el contenido, la validez o nulidad, voy a ir al Código Civil y Comercial. De Vélez, si falleció después, me quedo con el código que tenemos vigente. La forma del testamento, las formalidades, se rigen por la ley vigente al momento de testar. Por ejemplo, si antes del 2015 habían hecho un testamento cerrado, yo no puedo decirle ahora, no, ahora no te lo puedo aprobar porque no es válido. Porque al momento la ley vigente sí habilitaba esa forma para realizar el testamento. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, cuál es la ley válida o la ley aplicable. Bueno, una vez que el juez verifica la autenticidad del testamento, porque el perito dice sí, efectivamente, la letra y firma es del causante, procede a rubricar. ¿Qué es rubricar? Cerrar el testamento hológrafo. Lo firma y le pone unas rayas para que nadie pueda agregar nada debajo de la firma ni en el medio. Lo cierra, lo rubrica y ordena la protocolización. La protocolización es que se designa el beneficiario del testamento, designa un escribano, el juez lo va a autorizar dentro de la causa, lo va a designar y le va a ordenar que transcriba en su protocolo el testamento. ¿Lo convierte en instrumento público? No lo convierte en instrumento público, solo lo respalda y da seguridad para que no se pierda, no se dañe y demás. Eso no significa que ese testamento no pueda ser impugnado o atacado de nulidad, pero en un proceso independiente, separado, y por las causas específicas que la ley prevé que puede ser cuestionado un testamento. Una vez que queda protocolizado, es decir, que el escribano intervino y transcribió todo lo que de puño y letra testó el causante, se da vista al fiscal. Una vez que vuelve el fiscal, el juez declara válido el testamento, en su caso, si no hay ningún inconveniente, y ordena la citación a los restantes herederos que hayan sido denunciados, porque puede ser un proceso mixto, o a los restantes beneficiarios, a la albacea, que es aquella persona a la cual el testador le pidió que hiciera cumplir su testamento, y se publican edictos por el mismo tiempo y de la misma forma que en la ave intestatum. Es decir, cuando es hológrafo, primero hacemos todo este trámite para acreditar la autenticidad y la validez, ordeno la protocolización, mando al fiscal y después publico edictos. A diferencia del que está hecho en instrumento público. El que está hecho en instrumento público, tengo los trámites comunes de toda sucesión,
Y en el primer despacho el juez me cita a los herederos, beneficiarios, albacea, ordena la publicación de dictos y de ahí mismo da vista al fiscal. Y una vez que vuelve el fiscal, declara la validez del testamento en su caso. ¿Entienden la diferencia, la cantidad de pasos que hay en el hológrafo a diferencia del instrumento público? En el instrumento público, en el primer despacho, vamos con todo para adelante, y en el hológrafo tenemos que acreditar la autenticidad, ordenar la protocolización, y luego publicar edictos. Los edictos se publican del mismo modo, 1 día y 3 días por 30 días, ¿sí? Pero cuando vuelva la publicación de edictos, ya vamos a empezar con la etapa patrimonial. No hay un auto después de la publicación de edictos, a diferencia en la intestato, que una vez vencido el término edictal, recién ahí dictaba la declaratoria. Acá ya tengo declarado válido el testamento en los 2 supuestos, y después, en el hológrafo, y después publico edictos. Y en el público, publico edictos en el primer despacho, y después declaro válido el testamento cuando vuelve el fiscal. ¿Sí? Esas son las notas características, todo lo que quieran abundar está en el aula virtual o está en el código. No hay nada más relevante que esto. Lo que más se ve y se utiliza es la sucesión a intestato, porque el testamento hológrafo, con esta modificación que ha hecho el Código Civil y Comercial, es como que ya no se usa tanto, porque además es muy arriesgado hoy por hoy conseguir documentos indubitados, porque todo es electrónico. ¿Sí? Antes teníamos hasta el carnet de conducir, y ahora el carnet de conducir firmamos con el dedo en una pantalla. Y la letra, ¿dónde conseguimos que esté la letra en un documento indubitado? Porque en un título de propiedad tenemos la firma, que quizás es un garabato, que no tiene nada que ver con la letra que el causante utilizaba a diario. ¿Sí? Así que bueno, son los menos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo, me surgió una confusión. Que corta. Si la haces por el chat, mejor. Con el tema de la publicación. No sé quién está preguntando, pero si la hace por chat, mejor, porque se corta. Creo que es Alan. ¿Se silenció el micrófono? Sí. Bueno, seguimos. La clase de hoy. ¿Cómo? Está frustrada la clase de hoy. Yo hasta ahora vengo bien. Se cortó esa sola vez, me saqué los auriculares y el resto me escucha. Ahora se escucha bastante bien, ahora no se me cortó más. Está bastante bien, doctora. Sí. Eran los auriculares, y será la conexión de algunos de ustedes, no sé. Pero bueno, insistan para que se tome presencial, chicos, para que vayamos presencial. Es lo mejor. Imagínense que ustedes van a una fiesta y hay 300 personas sin barbijo y tenemos que dar una clase virtual. La verdad que no es muy lógico. Pero bueno, no depende de mí, sino yo estaría en la facultad. Salvo para aquellas personas que están exceptuadas. Acá, 1 día en el boletín oficial y 3 días en el diario de mayor circulación. ¿De dónde? Del último domicilio del causante. Pero se cita y emplaza a herederos y acreedores por 30 días. Vos publicás 1 día o 3 días, pero citás a las personas por 30 días. Es decir, hoy se termina la publicación edictal en el diario, vamos a suponer, La Capital de Mar del Plata, y a partir de mañana tiene 30 días para presentarse en juicio. Eso lo tienen que haber visto en la intestato. Los edictos se publican 1 día en el boletín y 3 en el diario. Y en esa publicación vos decís, cito y emplazo a herederos y acreedores de fulano de tal, para que se presenten en autos a hacer valer sus derechos por el término de 30 días. El día 31, si no se presentó, perdió la oportunidad de presentarse en ese momento. ¿Sí? Bien, Alan. Bien. Ya hasta me responde por chat. Bueno, seguimos con la etapa patrimonial. Y acá está ya más de uno. Una vez que se salió la declaratoria de herederos y que está notificada, una vez que se declararon válidos los testamentos, ya sea hológrafo o por instrumento público, comienza la etapa patrimonial, la tercera etapa del proceso sucesorio, que es
la etapa de la inscripción de los bienes. ¿Cómo se inicia esta etapa? Se inicia con la denuncia de bienes. Recuerdan que cuando estuvimos viendo el ejercicio, creo que fue el viernes pasado, yo les mencioné que ustedes en el escrito de inicio pueden denunciar los bienes del sucesorio, pero que no era indispensable que los denuncien para iniciar la sucesión, salvo que pretendan la designación de un administrador, salvo que pretendan alguna medida de protección de los bienes, si no, no era necesario denunciarlos. En esta etapa, sí o sí, tengo que denunciar los bienes que integran el acervo sucesorio. ¿Tengo que denunciar todos? No, denuncio solo lo que los herederos me van pidiendo que vaya denunciando, porque cada denuncia de bienes implica un gasto, una erogación, y quizás no están en condiciones de afrontarlo. Por lo tanto, para iniciar la etapa de inscripción, tengo que denunciar los bienes que integran el acervo sucesorio. ¿Qué tengo que pedir? Tengo que pedir. Dice, el 765 habla de certificado de dominio, pero como el certificado de dominio tiene un costo mayor, y además el certificado de dominio se utiliza para hacer bloqueos registrales cuando se va a hacer alguna escritura traslativa de dominio, o una hipoteca, o alguna operación de ese tamaño, lo que hacemos directamente lo reemplazamos por informe de dominio. En el informe de dominio nos va a decir si el bien pertenece o no al causante, o pertenece al cónyuge del causante casado con él, entonces se va a incorporar como bien ganancial la parte que le corresponde al sucesorio. Certificado de anotaciones personales, informe de evaluación fiscal, esto es para inmuebles y para automotores. Lo vamos a pedir en ARBA, nos va a decir cuál es el valor fiscal de esos bienes. Cédula catastral, esto no lo piden en todos los juzgados, pero como en algunos juzgados se solicita, ustedes tienen que mencionarlo dentro de los requisitos para obtener la inscripción. Debe confeccionarse una declaración jurada patrimonial, y ahí les voy a compartir en pantalla cómo es esa declaración jurada patrimonial. Ahora bien, la evaluación fiscal, volvemos hacia atrás, el informe de evaluación fiscal lo emite ARBA y nos va a dar en los inmuebles, no así en los automotores, dos valores. Esos dos valores son, por un lado va a decir a la izquierda evaluación fiscal, por ejemplo, 1 millón, y a la derecha va a decir valor de impuesto al acto. Y el valor de impuesto al acto suele ser superior a la evaluación fiscal. A los fines de confeccionar la declaración jurada patrimonial, para pagar la tasa de justicia del sucesorio, van a tener que tener en cuenta la evaluación fiscal. Para regular los honorarios profesionales, no van a usar el valor de la evaluación fiscal, sino el valor del impuesto al acto. ¿Quedó claro? Más allá de los bostezos, ¿quedó claro? Bien, les voy a compartir pantalla respecto del formulario de declaración jurada patrimonial, así más o menos se representan cómo lo tienen que hacer. Esta declaración jurada patrimonial la hace el abogado y la firma el abogado. Más allá que ustedes tengan que presentar un escrito con la firma de ellos para poder presentárselo al juez. Pero esto es un formulario que se descarga desde la página de abogados, que acá lo tienen, y si no, en la página de la SCBA también. Ponen los autos caratulados y empiezan a denunciar los bienes. Los inmuebles tienen que denunciarlos con el código de partido. Cada partido de la provincia de Buenos Aires tiene un código, el de Mar del Plata es 045, lo van cargando. Nomenclatura catastral, circunscripción 1, parcela, manzana, bueno, todos los datos catastrales. La evaluación fiscal, vamos a suponer que es 1 millón. Bien, 1 millón. La evaluación fiscal total es 1 millón. Me va a quedar un 0. Acá tengo que poner el coeficiente que se transfiere en esta sucesión. Por ejemplo, si conforme el informe de dominio, el causante era titular del 100%, pero casado con
fulanita, yo acá voy a transmitir el 50%. Por lo tanto, el valor que voy a poner acá no es 1.000.000. No me lo deje escribir porque algo toqué, no sé qué hice. Sino acá voy a tener que poner 500.000 pesos. ¿Se entiende? Si yo transmito el 100%, pongo el total. Si transmito un porcentaje, traslado acá el porcentaje que se transmite en la sucesión. Respecto de los bienes inmuebles, el Código Fiscal dice que al valor que se transmite en el sucesorio hay que agregarle un 10%, que es lo que la ley estima que valen los bienes muebles presuntos dentro del inmueble. El Código Fiscal no distingue si se trata de un terreno baldío o una propiedad edificada. Por lo tanto, siempre que ustedes denuncien un inmueble, le agregan el 10% del valor que transmiten como bienes muebles presuntos. Solo respecto de los inmuebles. Los automotores no tienen porcentaje de muebles presuntos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Con los automotores hacemos lo mismo, detallamos la marca, modelo, año. Acá dice valor según fojas, ¿por qué? Porque a veces los automotores no tienen evaluación fiscal. Si son viejos, ARBA no nos va a decir la evaluación fiscal. Vamos a tener que traer tasaciones de concesionarias, o quizás el impuesto de patente municipal tenga algún valor y podremos indicarlo. Y vamos a poner lo que efectivamente transmitimos. Bien, este apartado que está acá sin nada, antes decía otros bienes. Ahora no lo dice, pero lo tienen que agregar ustedes. ¿Para qué es esto? Si tiene dinero depositado en cuenta, si tiene acciones, que las acciones tienen un valor económico, por supuesto, lo van a consignar acá y van a hacer la sumatoria total de todos los bienes. Una vez que tengan la sumatoria total, que no sé por qué ahora no me deja escribir nada, no sé qué habré tocado, de ese monto total van a calcular la tasa de justicia. ¿Saben cuál es la tasa de justicia? ¿A cuánto asiente el valor de la tasa de justicia? 2,2 ¿no era? Exacto, siempre es el 2,2% del total del acervo. Además, el 10% de la sobretasa. ¿Sí? En este transporte, ustedes van a tener que poner 2,2% y van a tener que calcular el monto, ¿sí? ¿Cuánto es? Y firma el abogado por este lado y el sello del profesional. ¿Ven que no tiene firma del heredero? Por lo tanto, no le agreguen al formulario la firma del heredero, porque solo pide la firma del abogado que interviene. El que hace la declaración jurada es el abogado. Bien. Doctora, una consulta ahora. ¿Sí? Por más que sea un inmueble, el que denuncio que no sea una edificación construida, le agrego el 10% por más que sea un terreno baldío o lo que sea. Siempre, porque el Código Fiscal no distingue. Perfecto. Entonces le vas a tener que agregar siempre el 10%. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, presenté la declaración jurada patrimonial. Y ahora el juez va a regular honorarios. Pero esperen, yo acá le estoy dando todos los requisitos que necesitan para la inscripción. Que haya regulación de honorarios, que después se paguen honorarios y aportes previsionales, que se pague la tasa de justicia de su contribución, y que se presente la declaración jurada del impuesto a la transmisión gratuita de bienes y el pago en su caso. Este es un impuesto que era viejo, que lo habían dejado sin efecto en códigos fiscales anteriores, y en el 2010 se dispone de la provincia de Buenos Aires que volvían a aplicar este impuesto a la transmisión gratuita de bienes, pero a partir del 1 de enero del 2011. Esto es netamente recaudatorio. Hay supuestos donde no se debe pagar nada. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal distingue el porcentaje, primero que hay un mínimo para comenzar a abonar. Es decir, no todos los montos deben tributar. Y además, según a quién le queden los bienes. Si le quedan a los hijos, el valor a partir del cual tributan es más alto que si le queda un sobrino o ascendientes. Eso se ve directamente del Código Fiscal. Pero siempre tienen que hacer la declaración jurada patrimonial, que entran a ARBA,
cargan todos los datos que ARBA le pide en el formulario, y ARBA mismo, desde la página, les va a decir si tienen que tributar 0 o si tienen que pagar algo. Si les dice que tienen que tributar 0, ustedes le acompañan al juez la declaración jurada patrimonial que dice 0. Si esa declaración jurada dice que ustedes tienen que pagar algo, van a tener que ir, pagar y acompañar la declaración jurada y el pago de este impuesto. Pero Doctora, para aquellos fallecimientos que se produjeron desde el 1 de enero del 2011 en adelante. ¿Sí? Escucho, no sé quién quería preguntar algo. yo, doctora, quería preguntar, entonces yo podría iniciar una sucesión sin abonar la tasa de justicia, digamos. O sea, la Claro, tengo vos que no tenés cumplir que a cada abonar etapa la tasa de patrimonial. justicia. Yo se los dije cuando vimos el ejercicio del viernes. La tasa de justicia se abona en la etapa patrimonial porque vos no tenés obligación de denunciar Claro. los bienes. Y es más, acá quizás vos vas haciendo 10 declaraciones juradas patrimonial porque vas denunciando bienes a medida que los herederos te van pidiendo. ¿Sí? Ah. Y vas haciendo la declaración jurada patrimonial del impuesto a la transmisión gratuita de bienes a medida que vas denunciando. Quizás los primeros bienes no tenías que pagar nada porque no alcanza al mínimo imponible, pero a medida que vas denunciando los otros, dices, bueno, sumo las declaraciones juradas anteriores, más esta, vieron que está todo vinculado, y ahora sí tenés que pagar. ¿Sí? Bien. Sí. Todo esto tiene que estar cumplido, y les voy a agregar, lo voy a agregar por acá, como 3.1, porque hay juzgados que lo requieren y otros no, el título de propiedad. Si son inmuebles, ¿no? No, y automotor también. Hay algunos juzgados que piden el título de propiedad. El código no lo exige, con el informe de dominio sería suficiente, pero como hay juzgados que lo piden, ustedes incorpórenlo. Bien. Todos estos son los recaudos para que el juez ordene la inscripción de los bienes. Si se cumplió con todo eso, si hay informe de dominio y anotaciones personales vigente. ¿Cuánto duran los informes de dominio y anotaciones personales? 90 días corridos. Si a mí se me pasaron los 90 días, voy a tener que pedir nuevo. Entonces, informe de dominio y anotaciones personales. Declaración jurada patrimonial. Evaluación fiscal. Pago de tasa y sobretasa. Regulación de honorarios. Pago de honorarios y aportes. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Cédula catastral para aquellos juzgados donde lo piden. No sé si lo mencioné. Estaba acá, pero no sé si lo mencioné. La cédula catastral le exige la ley de catastro, que es para verificar que no haya habido ninguna modificación que agrande los metros cuadrados cerrados de una propiedad y que hagan que tenga que pagar más impuestos. ¿Sí? En el juzgado nuestro no lo pedimos porque nos parece que no es necesario a los fines de la inscripción de la declaratoria de herederos, sí en caso de que se venda la propiedad. Y sí, si se vende la propiedad tendrán que hacer la cédula catastral. Como en algunos juzgados la piden, y el titular siempre menciona la cédula catastral, si ustedes les preguntan los recaudos para obtener la inscripción, detallen todo esto. Título de propiedad incluido, y le ponen algunos juzgados, acá algunos juzgados, y arriba también algunos juzgados. ¿Sí? ¿Quedó claro? Después no digan, no me lo avisaron. Yo se los aviso. El que avisa no traiciona. Bien. Una vez que tengo todo esto, el juez va a ordenar la inscripción de la declaratoria de herederos o el testamento. Si son bienes muebles registrables, como los automotores, no sé, podemos poner algún buque, algún avión que tengamos la suerte de agarrar una sucesión de esas, con esos valores va a librar oficio y testimonio, va a ordenar la inscripción mediante oficio y testimonio en los registros respectivos. Si es dinero, no va a ordenar oficio y testimonio, va a ordenar, habiéndose cumplido con todo, las transferencias correspondientes según que va a recibir cada uno de los herederos. ¿Sí? Bien. Ahora bien, la ley 17.801, que es la ley del registro de la propiedad, dice que todas las inscripciones de dominio deben ser sucesivas y tener un correlato con el anterior titular. ¿Cómo se inscriben? Se inscriben por asientos. Ustedes van a ver la planchuela de dominio, que es una hoja que dice asiento 1,
Juan Carlos Pérez, casado con fulano de tal, 100% conforme, escritura realizada entre el escribano tal, alguna fecha. A 102, compraventa de Juan Carlos Pérez a favor de fulano de tal. No puede quedar ninguna transmisión sin escribir. Esa es la regla, ese es el tracto sucesivo. Pero en la misma ley está la opción del tracto abreviado para supuestos especiales. Uno de esos supuestos especiales es cuando los herederos venden un bien de la sucesión a favor de un tercero. ¿Significa que no va a haber el traspaso del causante a favor de los herederos y de los herederos a favor del tercero? No, no significa que me voy a comer un paso, sino que en vez de haber 3 asientos registrales, por ejemplo, 3 o más, ¿no? Si tengo antecedentes en el dominio, del causante a los herederos, y después otra escritura y otro asiento más de los herederos del comprador, sino que voy a unificar en uno, y en un solo título, en una sola escritura, la inscripción del causante a favor de los herederos y los herederos a favor del comprador. Se abrevia un asiento. No significa que se elimina, sino que se abrevia un asiento registral. En vez de tener 3 casilleros, como yo les digo, va a tener 2, pero en esos 2 va a amontonar, va a relacionar esta transmisión. Lo mismo que va a tener que hacer el escribano en la escritura. No va a pasar directamente del causante al comprador, sino que va a tener que decir que los autos caratulados tal se fueron declarados herederos, se aprobó el testamento a favor de fulano de tal, en base a lo cual le vendió a este tercero, y es lo que la inscripción que se solicita. Hay juzgados donde ordenan directamente la inscripción de tracto abreviado cuando los herederos lo piden. Nuestro juzgado y varios otros juzgados del departamento judicial no lo ordenan. ¿Por qué? Porque es un acto meramente administrativo, es un trámite al registro, y lo hace el escribano. El escribano directamente hace el tracto abreviado en la escritura, porque ustedes acá tienen oficio y testimonio. Si ustedes quieren, inscriben oficio y testimonio en el registro de la propiedad, pero nunca se van a quedar con un título, no van a tener una escritura de dominio. Entonces, ¿qué hacen los abogados y los herederos o los beneficiarios del testamento? Van con el oficio y testimonio a un escribano, el escribano hace la escritura y manda a escribir todo junto. En caso del tracto abreviado, en la escritura, el escribano hace todo este cuentito que yo les dije y manda a escribir y solicita la inscripción por tracto abreviado, que tiene un costo inferior, porque se paga un solo sellado en vez de 2 por las transmisiones, y se hace una sola escritura a favor de este tercero comprador. ¿Se entendió la diferencia entre tracto sucesivo y abreviado? No, Sí, se entendió. Buenísimo. Sí, se entendió. Bien, una cosa que quiero agregar es que recuerdan que yo les dije que ustedes tenían que pedir un informe de dominio, pero puede ser que incorporemos dentro de la declaración jurada patrimonial un bien que todavía no haya sido inscrito a nombre del causante. Pero puede ser que, por ejemplo, los padres del causante fallecieron con anterioridad, se dictó declaratoria de herederos o no, porque los herederos forzosos son herederos desde el día del fallecimiento, no necesitan que el juez diga, como si lo necesitan en un proceso testamentario, los declare herederos. Si fallecieron los padres y tenían bienes, automáticamente pasó, aunque nunca se escribió, a nombre de nuestro causante. Y de nuestro causante va a pasar a los herederos. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, yo voy a necesitar que el juez del sucesorio de los padres de mi causante ordene, esté en condiciones de ordenar la inscripción a favor de mi causante, aunque todavía no se haya anotado en el registro, pero el expediente está en condiciones porque se cumplió con todos estos pasos que yo le mencioné, y yo, en mi expediente, también estoy en condiciones. Entonces voy a ordenar la inscripción sucesiva de los padres del causante a mi causante, del causante a sus hijos, y a su vez pueden ir al escribano y de los hijos pasar directamente a este nuevo comprador. Y se va a hacer todo en un solo asiento registral, pero va a estar todo relacionado. ¿Sí?
Bueno, si es dinero, se hacen las transferencias, y acá viene la pregunta, y voy a dejar de compartir, porque fue pregunta de examen en otras, no así directamente, pero sí en un caso práctico. ¿Cuándo culmina el proceso sucesorio? Con la inscripción de los bienes. No, ahí está el error. No es Cuando se lo Con junta la inscripción de las hijuelas al registro de la propiedad, cuando se realiza la partición de los bienes. cuando se realiza la No, con la adjudicación. partición o adjudicación de los bienes. Por lo tanto, si yo escribo la declaratoria de herederos a favor de los 3, 4 o 5 herederos del causante, no cesa el estado de indivisión. El estado de indivisión se mantiene. Pero si yo ordeno inscribir partiendo el bien, repartiendo el bien con los porcentajes correspondientes, ahí sí podría haber el supuesto de partición, aunque no me lo hayan presentado en la causa como partición. Ustedes saben que pueden presentar un escrito, siendo todos mayores y estando de acuerdo, en repartir los bienes como más les plazca, sin perjuicio de los porcentajes de ley. Todos los herederos declarados pueden venir y decirle al juez, bueno, hay una casa, quiero que la casa directamente se la adjudicamos a uno de ellos. El juez no se puede meter, porque conforme al nuevo Código Civil y Comercial, los herederos declarados, si son mayores, son libres de partir los bienes como ellos más les convenga. O también puede decir, señor juez, reparta los bienes en un 25% a cada uno, si son 2, o si son 3, el 33,33%, y el juez ordena inscribirse esa partición, que también puede ser con el oficio y testimonio que mencionamos, ahí sí culminaría el proceso sucesorio, porque hubo partición. Hay un solo supuesto donde, por más que no se hayan partido los bienes, se identifica la inscripción con la partición y cesa el estado de indivisión y el proceso sucesorio. ¿Se imaginan algún supuesto? ¿Único heredero? No. Exacto. Cuando hay un único heredero, yo no necesito decir, inscríbase el 100% a favor de fulano de tal. Ordenando la inscripción de la declaratoria de herederos al único heredero, no tiene por qué partirlo con nadie, y ahí quedaría culminado el proceso sucesorio. El ejercicio que se hizo, la pregunta que se hizo, era respecto al fuero de atracción, hasta cuándo opera y demás. Bueno, opera hasta el momento de la partición. Acá se había ordenado la inscripción de la declaratoria de herederos y muchos decían, no, porque todavía no hubo partición, pero sí es un único heredero. ¿Con quién va a partir? ¿Cómo va a partir? ¿Entienden cómo es la mecánica de la pregunta? No es que se les preguntó teoría, ni se les hizo hacer un ejercicio, pero se les planteó un caso, y ahí ustedes tenían que aplicar esto de cuándo culmina el proceso sucesorio. ¿Sí? Les di una ayuda, ¿Y si había en ese caso un legatario? Un legatario. Sí. Pero si es legatario de ese bien, de una porción del bien, legatario Claro, de cuota de no ese vendría bien. a ser heredero. Bueno, O sea, no hubo vendría a ser todavía heredero. partición. Claro, pero vos, el legatario, no lo inscribís como heredero. Claro, no, pero igual le tenés que darle parte del bien. O sea, En el ejemplo nuestro era único heredero. es decir que Si si hubiera habido un no- legatario, no hubiera Sí. culminado con la inscripción de la Claro. declaratoria de herederos porque faltaba inscribir el legado de cuota respecto de ese bien. Perfecto, es decir que si hay un legatario, cuando se le entrega el bien a ese legatario o su parte del bien al legatario. Exacto, ahí culminaría. Perfecto. ¿Sí? Porque cesaría el estado de indivisión hereditaria. Bien. Bueno, esos son todos los requisitos para la inscripción. Pero para regular honorarios, ustedes, voy a volver para atrás, solo necesitan, escuchen bien, informe de dominio que acredite que los bienes son del causante, valuación fiscal y declaración jurada patrimonial. Nada más. No tienen que tener paga la tasa de justicia, no tienen que tener la declaración jurada a la transmisión gratuita de bienes, no tienen que tener anotaciones personales.
para regular honorarios. Para regular honorarios necesitan certificado de dominio, informe de evaluación fiscal para ver que efectivamente lo que pusimos que valían los bienes es lo que valen, y la declaración jurada patrimonial, porque ahí es donde tenemos todo el detalle. Con esas 3 cosas ya puede el juez regular honorarios, pero para inscribir necesita cumplir con todos estos pasos que yo le puse. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, yo puedo presentar, recuerden que yo les dije que no se apuren a pedir informe de dominio porque por ahí se vence. Yo pido un informe de dominio, ojalá rápido me regulen honorarios, porque si después que me regularon honorarios, vamos a suponer, se apelan los honorarios por altos, por bajos, lo demás, y tarda 6 meses en quedar firme la regulación, cuando pida la inscripción no me sirve ese informe de dominio, tengo que pedir uno nuevo, porque pasaron los 90 días. ¿Sí? Recuerden bien que para regular honorarios solo necesitan 3 cosas, pero para inscribir necesitan todo eso que yo les detallé. Bien. La base regulatoria de honorarios en el proceso sucesorio está dado por el monto del acervo, por todo el monto del acervo, incluido los bienes gananciales del causante, no los bienes gananciales del cónyuge supérstite. Es decir, el porcentaje de gananciales del causante. Y el juez va a regular, va a tomar en cuenta todo el monto del acervo y va a regular de un 6 a un 20%. Ahí es el juego que va a tener el juez para regular honorarios. Ahora bien, con el 8904 era requete contra fácil regular honorarios porque agarraban la declaración jurada patrimonial y decían, tomando en cuenta el monto que surge de la declaración jurada patrimonial, o tomando como base el monto que surge de la declaración, se regulan los honorarios del doctor fulano de tal en tanta plata. Recuerden que es en use ahora la regulación. Y eso equivalía a un 15, 16, 18, lo que el juez considere. Ahora la nueva ley de honorarios dice, si hay bienes inmuebles, no voy a tomar la evaluación fiscal, el valor fiscal. Lo que voy a tomar de la evaluación fiscal es el valor del impuesto al acto. Recuerden que yo les comenté que era más, siempre es un poco más que la evaluación fiscal. Por lo tanto, si tengo inmuebles, me voy a ir al papelito de la evaluación fiscal que había traído como recaudo para la inscripción, o para regular honorarios, que también lo necesito, y me voy a fijar el valor más alto, el que está a la derecha, el valor del impuesto al acto, y voy a utilizar ese. A ese valor le voy a sumar los demás valores, si tengo automotor, si tengo dinero depositado, y el monto total va a ser mi base regulatoria. Yo voy a usar las tasaciones y el valor de impuesto al acto siempre y cuando dentro del expediente no exista un valor de tasación mayor. Por ejemplo, si yo le denuncié al juez que quería vender el inmueble y la venta era en $50.000, mi base regulatoria no va a ser en dólares, porque yo trabajo en pesos, voy a tener que convertir esos $50.000 a pesos y va a ser mucho mayor seguramente que el valor del impuesto al acto. Entonces la base de los inmuebles va a ser el de la tasación. ¿Sí? Bien. Si el abogado no está conforme con el valor del impuesto al acto, ni con esa tasación que se denunció, puede pedir una tasación judicial. Puede decir el abogado, bueno, yo no estoy de acuerdo con este monto, para mí vale un 10% más, si los herederos dicen que no, como ha pasado en varios expedientes, se va a realizar una tasación judicial. Se va a designar un perito tasador, va a tasar al inmueble, y este perito tasador va a haber que regularle honorarios, y es un gastito más, además que el abogado pierde clientes. Cuando lo hacen es cuando ya el abogado lo despidieron y hay uno nuevo, ¿no? Si no, es muy raro que pase eso porque arreglan sus honorarios en forma extrajudicial. ¿Qué pasa si el tasador dice que la tasación es casi lo que decía el impuesto al acto, se aproxima a lo que decía el impuesto al acto? El que corre con las costas es el abogado. Si la tasación marca una diferencia, el que va a correr con los gastos del tasador van a ser los herederos que se opusieron a la tasación. ¿Sí? En el supuesto de que haya una tasación judicial, nos vamos a olvidar del 6 al 10% y vamos a tener, nunca va a poder superar el 12% de la tasación. Acá ya el legislador está
dando por sentado o advirtiendo que efectivamente el valor de la tasación judicial siempre es mayor a la que sale de la evaluación fiscal de impuesto al acto, porque ya nos está bajando el máximo. Dice, como máximo, 12, no lo podés superar. ¿Sí? ¿Quedó claro todos los supuestos? La base regulatoria es el monto del acervo. Si hay inmuebles, lo que voy a tomar como valor del inmueble es lo que surge del impuesto al acto, salvo que dentro de la causa exista un valor de tasación mayor. Si el abogado no está de acuerdo, puede pedir una tasación judicial y bueno, y deberá hacerse cargo de, si la tasación no le sale como él esperaba, de los honorarios del tasador, y si no, se harán cargo los herederos, pero su regulación nunca va a poder ser superior al 12%. ¿Sí? ¿Seguimos? Uno que me responda, aunque sea un ok, algo. Estaban Sí, tratando de entender eso del 12%. Y Porque designás puede haber un otros bienes tasador. también. No, pero acá lo que le permite cuestionar la ley de honorarios, lo que Sí. le permite cuestionar la ley de honorarios es el valor de los inmuebles, o de los muebles registrables como un automotor que tengan tasación superior, pero va referido a los inmuebles. Por lo tanto, respecto del inmueble, tu regulación Sí. no va a poder superar el 12 del valor de tasación. Si tenés otros bienes, sí el juez va a poder hacer entre el 6 y el 20. De los, como que va a Perfecto. Sobre ese dividir tu inmueble no va a poder regulación superar el de 12 solamente. Perfecto. sobre ese inmueble que pediste tasación, solo el 12. Ahora Sí. vamos a ver que también hay supuestos donde ni siquiera es el 12, donde a veces es el 6 y a veces el 3, según en qué inmuebles estemos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Ahora vamos a ver algo que... No, esperen, voy a pasar a la próxima porque esto es más complicado, lo de la clasificación de tareas. Supuestos especiales de inmuebles, hablando de inmuebles. Si el acervo sucesorio solamente tiene como bien el bien que se constituyó en hogar conyugal y los herederos son el cónyuge, ascendientes o descendientes, y van a quedarse viviendo ahí en el hogar que constituyó, en el inmueble que constituyó el hogar conyugal, se toma la evaluación fiscal del impuesto al acto, igual que en el otro, pero se regula en el mínimo de la escala, el 6%. Si yo tengo como único bien el bien que constituyó el hogar conyugal y se van a quedar ahí, o los herederos que viven ahí son cónyuges, ascendientes o descendientes, solamente me pueden regular el 6%. El mínimo de la escala. Mañana cambia la escala y dicen un 8, le van a poder regular el mínimo de la escala. Hoy, 6%. Esto no debemos confundir con lo que antes era el bien inscripto como bien de familia, que ahora es régimen de vivienda, según el artículo, los artículos 2244, 2256 del Código Civil y Comercial. Si tengo el bien, si hay varios bienes, pero uno de los bienes inmuebles, ya sean los otros bienes, pueden ser inmuebles, muebles, lo que sea, pero tengo el bien inmueble inscripto al régimen de vivienda, voy a tomar para la regulación de ese bien la evaluación fiscal y el porcentaje es un 3%. No puede ser más. Respecto de este bien, respecto de los otros bienes, voy otra vez a la escala del 6 al 20. Pero respecto del bien inscripto al régimen de vivienda, solo 3. El otro supuesto, del 6, es cuando solo haya en el acervo sucesorio un bien que constituyó el hogar conyugal, pero que nunca se inscribió, ni como régimen de vivienda, ni en el anterior régimen de, bueno, se me olvidó el nombre, régimen de familia, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Estos otros supuestos más. Por eso acá abajo dice, si hay más de un bien y uno de ellos está inscrito al régimen de protección de vivienda, vamos a tener dos bases regulatorias distintas y dos regulaciones distintas. Lo mismo si tenemos, como dijo hoy el compañero, que lo mencionó muy bien, si yo cuestioné la tasación y pedí una tasación judicial respecto de un bien, respecto de ese bien voy a tener una base y un porcentaje máximo que es el 12, y respecto de todos los otros bienes, entre un 6 y un 20. ¿Sí? Bien, para esto es indispensable el pizarrón y bueno, así virtual no se tiene. Pero bueno, cualquier cosa, el viernes vamos a tratar de hacer algún ejercicio práctico para que ustedes lo puedan ver mejor.
Esto todo es hermoso y todo es tranquilo cuando interviene solo un abogado. Cuando interviene más de un abogado, el artículo 28, tanto del 8904 como de la 14967, divide el proceso sucesorio en 3 etapas. La primera etapa es el escrito de inicio, etapa de iniciación. El abogado que presentó el escrito de inicio puede llevarse 1/4 del porcentaje que yo haya regulado. Puede ser 1/4 del 6%. Vamos a suponer que yo regulé el 6%, se va a llevar 1/4. La segunda etapa, actuaciones hasta la declaratoria de herederos o aprobación del testamento, también 1/4. Es decir, 25%. La etapa de inscripción se va a llevar la mitad. Se puede llevar la mitad, el 50%. Bien. Pero, si interviene más de un abogado y tengo que hacer esta división de etapas, indefectiblemente, antes de la regulación de honorarios, el letrado tiene que presentar clasificación de tareas. Va a tener que dividir el proceso en estas 3 etapas y va a tener que decir, la iniciación, la mayoría de las veces, la hace siempre un abogado. No puede haber 2 escritos de inicio, pero puede ser que 2 abogados hayan presentado en forma conjunta el escrito inicial. Entonces, el escrito de iniciación nunca se reparte el porcentaje. La mayoría de las veces siempre corresponde a uno solo. Y el escrito de inicio es una tarea de carácter común, porque beneficia a todos los herederos. Entonces, el abogado, si interviene más de un profesional, va a tener que hacer, previa a la regulación de honorarios, la clasificación de tareas. ¿Dónde? Va a dividir las 3 etapas del proceso, y dentro de cada una de estas 3 etapas va a tener que diferenciar tareas de carácter común y tareas de carácter particular. Las tareas de carácter común son a cargo de todos los herederos. No importa que el heredero no lo haya elegido como abogado. Debe pagarlo porque benefició a todos. Por eso, el escrito de inicio es una tarea de carácter común. El diligenciamiento de los edictos es una tarea de carácter común. El pedido de oficio al registro de testamentos es carácter común. La planilla de juicios universales es de carácter común. La presentación individual de un heredero, si viene otro abogado y dice, me presento en carácter de heredero de fulano de tal, con el patrocinio letrado del doctor fulano, esa es una tarea de carácter particular. Solo benefició al heredero que lo representó. Y según en la etapa del proceso que estemos, es donde lo vamos a incorporar. ¿Sí? Lo mismo en la etapa de inscripción. El pedido de declaratoria de herederos es de carácter común porque beneficia a todos. La notificación de la declaratoria a uno de los herederos, a 2 o a 3, es de carácter particular a ese que le cursaste la notificación. No beneficias a todos notificando la declaración. La inscripción, la denuncia de bienes, beneficia a todos. Un informe de dominio beneficia a todos. Ahora, si yo traigo una tasación, me beneficia solo a mí. No beneficia a todos, por lo tanto va a ser de carácter particular. Entonces, una vez que el abogado hace todo este escrito y dice, en la primera etapa, tarea de carácter común a cargo de la masa, 100% a favor del abogado Fernández. Segunda etapa, actuaciones hasta la declaratoria de herederos, trabajos de carácter común del abogado Fernández, tal y tal, tal. Tarea de carácter particular, Fernández presentó a fulano. Tarea de carácter común del doctor Martínez, y detallo las tareas de Martínez. Lo mismo con la tercera etapa. De ese escrito se corre traslado a todos los restantes herederos en el domicilio real, porque tienen que estar notificados fehacientemente de esta clasificación, porque ahí van a saber de qué van a tener que hacerse cargo todos con el haber sucesorio, y de qué va a tener que hacerse cargo cada uno de ellos por las tareas particulares, y a los restantes abogados que intervinieron. Una vez que se corrió traslado de todo eso, el juez va a aprobar la clasificación y recién ahí puede regular honorarios. No me odien, voy a intentar demostrárselos con un ejemplo simple. Bien, esperen que voy a compartirles esta otra pantalla.
Las caras no son las mejores, pero bueno. Voy a tratar de hacérselos acá en un Word. Vamos a suponer que la regulación de honorarios total, ¿qué voy a hacer yo como juez? Voy a decir, el acervo sucesorio es tal, es la base, el 18% de ese acervo sucesorio son 30.000 pesos. Voy a ir a la clasificación de tareas y voy a ver, de carácter común, en la primera etapa, el 100% es para el abogado A. Nosotros dijimos que la primera etapa se llevaba un cuarto de lo que del monto que corresponde a regular. Un cuarto de 30.000, 7.500. ¿No? Porque es el 25%. La segunda etapa también era un cuarto de esos 30.000, 7.500, pero tengo 60% que lo hizo el abogado A, 4.500 pesos. El 40% lo hizo el abogado B, 3.000 pesos. Por lo tanto, de esos 7.500 los repartí conforme la clasificación de tareas. La tercera etapa se lleva 2/4, es decir, el 50% de esos 30.000. Y la hizo todo el doctor B, le doy 15.000. Y por los trabajos particulares, se suelen, esto en use, chicos, yo se lo hice en números para que ustedes después, si lo hacen en números, lo que hacen es dividirlo por el valor del use, a 7.500 dividido 3.360 y pico hasta ahora, porque cambió a partir del primero, estaba 3.267 y ahora está 3.391, me parece. Lo dividen por el valor del use y le va a dar el monto en use. Se lo hice en números para que sea un poquito más claro. Y las tareas de carácter particulares se les suele dar 2 use, 3 use, total no nos vamos a pasar nunca del 20% por dar un par de use por las tareas de carácter particulares y que debe pagar cada heredero patrocinado a su abogado. ¿Sí? Entiendo que sea complicado, entiendo que hay que escribirlo para poder hacerlo, pero sepan ustedes que si interviene a los fines del parcial, porque esto la mayoría de las veces, salvo la clasificación, los cálculos los hace el juzgado, no lo tienen que hacer ustedes. Ustedes lo que tienen que saber a los fines del examen y a los fines del ejercicio de la profesión el día de mañana, es que si interviene más de un abogado, indefectiblemente, previo a regular, hay que hacer una clasificación de tareas, donde vamos a dividir las 3 etapas del proceso sucesorio de iniciación, 1. 2, actuaciones hasta la declaratoria de aprobación de testamento. 3, inscripción, y dentro de cada una de esas etapas vamos a ver cuáles son las de carácter común, y le vamos a dar un porcentaje al abogado que intervino, y cuáles son las de carácter particular. Y después recién, en base al monto que se regule, se reparte conforme la clasificación de tareas. No es que le voy a regular un 18% por la primera etapa al abogado. Después, un 18% de la segunda etapa le voy a dar un cuarto. Después, un 18%, porque si no, no sería un 18%. Nos estaríamos yendo del máximo del 20% del monto del acervo, que es lo que puedo regular en un proceso sucesorio. Primero hago el cálculo que voy a dar como si fuera un solo abogado, y después lo reparto conforme a la clasificación de tareas. ¿Sí? Sí, Sé sí. que me van a decir que es complicado, sí, seguro que es complicado, pero lo van a ir viendo a medida que vayan ejerciendo la profesión. Acá lo que tienen que saber es eso, si interviene más de un abogado, hago clasificación de tareas, notifico a todos en el domicilio real a los herederos y en el constituido de los restantes herederos. El juez, una vez que aprueba la clasificación de tareas, recién ahí puede regular honorarios y va a repartir esos honorarios conforme el porcentaje atribuido en cada una de la clasificación de tareas que se hizo. Por último, tienen que saber y diferenciar que los aportes previsionales en los procesos sucesorios o los procesos voluntarios, como es el proceso sucesorio, el abogado se hace cargo del 10%, un concepto de aporte previsional, es decir, la regulación de honorarios, y él le paga a la caja de abogados el 10%, y el cliente o los representados solo un 5%. A diferencia de lo que pasaba en el proceso ejecutivo o lo que pasa en los procesos de conocimiento, que es un 10 y un 10. Esto es un 10 a cargo del abogado y 5 a cargo del representado. Esto de la regulación de honorarios que le tocó.
al abogado, ¿no? Por supuesto, estos son los aportes previsionales de la regulación. Lo último, pacto de honorarios y pacto de cuota litis. ¿Puede haber pactos de honorarios en el proceso sucesorio? El pacto de honorarios lo tienen en los primeros artículos de la ley de honorarios, artículo 3. ¿Puede haber? Creo que no. ¿Puede Sí, convenio honorario. Lo que puede pactar no es la cuota litis. No, cuota litis no. Al contrario, lo que puede hacer el abogado con su cliente es pactar sus honorarios, siempre y cuando el juez los va a homologar, esté dentro de los límites que hablamos. Mientras sea entre un 6 y un 20%, lo van a poder pactar. Si se trata de un bien inscripto al régimen de protección de vivienda, solamente va a poder pactar un 3, para que el juez se lo homologue, o menos de 3. Pero hasta 3 podría. Si es el único bien y fue el asiento del hogar conyugal, el pacto lo van a poder hacer, pero siempre respetando los porcentajes que la ley dispone para regular honorarios. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿y para qué los va a pactar? Y porque capaz que el juzgado le va a regular un 6, y vos podés pactar con tu cliente un 12. ¿Sí? ¿Se entiende? O al inverso. Entonces el juez no puede apartarse de lo pactado siempre y cuando esté dentro de los límites de la escala legal. En cambio, el pacto de cuota litis, lo esencial en el pacto de cuota litis es el alia, el riesgo que hay en el proceso. Es decir, cuando vos iniciás el proceso, no sabés si vas a ganar o vas a perder, o cuánto vas a ganar. Entonces, el pacto de cuota litis es un porcentaje respecto de lo que va a ganar tu cliente. Acá, desde el día 1, si vos sabés que es heredero, sabés que va a tener, y es único heredero, va a tener el 100%, si lo comparte con hermanos, va a tener un porcentaje. No hay alia, no hay riesgo. Por lo tanto, no sería procedente el pacto de cuota litis en el proceso sucesorio. Sí, el pacto de honorarios. ¿Listo? ¿Se entendió? Bueno, espero que les haya quedado claro. Lo de honorarios, obviamente voy a tener consultas, seguramente, clasificación de tareas también, pero recuerden que ustedes no deben regular honorarios, no en el examen, ni si van a ejercer la profesión en forma independiente tampoco, sino lo que tienen que saber es controlar la regulación de honorarios, para ver si está bien o mal regulado. Por lo tanto, no les vamos a pedir que hagan una clasificación de tareas y en base a la clasificación de tareas regulen honorarios. Pero quizás sí se les pide que identifique cuáles son las tareas de carácter común, cuáles son tareas de carácter particular, o cuáles son los recaudos que tienen que estar cumplidos para ordenar la inscripción de un bien en una sesión donde intervinieron 5 abogados. Entonces ustedes van a tener todos los requisitos que yo le dije de la inscripción, que están acá en el primer power de la etapa patrimonial, y a eso le van a tener que, antes de la regulación de honorarios, clasificación de tareas aprobada. Le van a agregar un pasito más, y ahí estarían todos los requisitos cumplidos para ordenar la inscripción. Si les dan este dato de que intervino más de un abogado, ¿sí? Pero bueno, quédense tranquilos que no van a tener que regular honorarios conforme a la clasificación de tareas. Eso. Bueno, chicos, nos vemos. Cualquier duda, saben que está abierta el canal de consulta por el mail. Y después corrijo el Power, que siempre hay palabras mal escritas, y lo subo. Hoy le subí los 2 que me pidió el doctor Casas. Están justo a continuación de las clases que dio. El de medidas cautelares en el proceso sucesorio y el de incidentes con algunas modificaciones de imágenes para evitar problemas. ¿Sí? Bueno, que tengan buena tarde. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias por la atención. Chao, gracias. Hasta luego.